Mario, por tomar la comunicación. Buenos días. Al contrario, Carmen, siempre un gusto saludarte a ti y a tu auditorio y muchas gracias por el espacio. Sin duda, a partir de algunas notas periodísticas del día de ayer, se ha generado confusión en torno al tema. Pareciera que se congeló, que se suspendió de manera definitiva la oportunidad de crear una comisión de investigación para la justicia y la verdad en el caso de Ayotzinapa. En realidad, Carmen, estamos frente a un acuerdo de trámite, de mero trámite. Lo que está dirimiendo el tercer tribunal unitario de Reynosa, Tamaulipas, es si es posible o no implementar la sentencia. Entonces su razonamiento es lógico, en tanto se dirime eso, se suspenden los plazos del cumplimiento y la implementación de la sentencia, pero de ninguna manera significa una posición del tribunal unitario en torno a la sentencia misma. Es importante, Carmen, sí mencionar que desde nuestra perspectiva estamos frente a un recurso tramposo de la PGR y del gobierno federal, porque la litis, digamos, el dilema jurídico es si es jurídica y materialmente posible implementarla. Y en realidad, desde nuestra perspectiva, es un recurso, un incidente que está utilizando la PGR para intentar controvertir el fondo de la sentencia, los criterios de hecho y de derecho que plasmaron los tres magistrados del tribunal colegiado del 19º circuito al emitir la sentencia. Como bien dice la CNDH, nos notificó el Tribunal Unitario a las partes, desahogamos las vistas. Es importante reiterar, en base a la nota aclaratoria de la CNDH, Carmen, que en ningún momento han objetado el cumplimiento de la sentencia, Carmen. Al contrario, la CNDH ha expresado su disposición jurídica y material para formar parte, para coadyuvar en la implementación de la sentencia y de formar parte de esta comisión de investigación extraordinaria que ordenan crear los magistrados. Por nuestra parte, deshogamos también la vista, Carmen, en donde estamos pidiendo al magistrado del Tribunal Unitario que declare improcedente el incidente, porque estamos frente a una sentencia, Carmen, que de acuerdo al artículo 84 de la Ley de Amparo es inatacable. O sea, ya no hay ningún recurso judicial para controvertir el fondo de la sentencia. Entonces, estos incidentes se utilizan generalmente, Carmen, cuando cambia la situación jurídica o cuando en la vía de los hechos es imposible cumplir con una sentencia por la destrucción material de una cosa, por ejemplo. Entonces, por eso es que consideramos nosotros que es tramposo su recurso y que quieren volver a abrir la litis o la controversia en torno al contenido de la sentencia. No nos preocupa este acuerdo de trámite, Carmen, en donde se suspende temporalmente la implementación de la sentencia, porque los plazos también que establece la ley son de alguna manera claros. Próximamente nos tendrá que estar convocando el Tribunal Unitario a audiencia para escuchar los alegatos de las partes y posteriormente emitirá su determinación. Entonces, no es una suspensión definitiva, no es que se congela la comisión, ni mucho menos. Se trata solo de un acuerdo de trámite en donde dice, en tanto resuelvo, dejemos las cosas en el estado en que se encuentran, Carmen. Entonces, esa es la situación. Hay disposición de las víctimas y sus representantes para trabajar en el cumplimiento de la sentencia, hay disposición de la CNH como órgano de Estado para trabajar en el cumplimiento de la sentencia, y como era de esperarse, pues estamos frente a una administración, Carmen, la del presidente Peña Nieto, que no solo no ha tutelado el derecho a la verdad en el caso, sino que creó una teoría de caso que terminó siendo un montaje a la luz de los organismos internacionales, pero ahora a la luz de la propia sentencia de los magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito, Carmen. Entonces, implementar la sentencia, pues es tanto como aceptar que no han tutelado la verdad, que construyeron una mentira histórica, y pues que tendrían que generar otro tipo de condiciones para garantizar una investigación autónoma, independiente e imparcial. Y es lo que no están dispuestos a hacer. La comisión de investigación que ordena crear el Tribunal Colegiado, Carmen, de alguna manera es muy efectiva porque establece controles externos a la investigación. Es el Ministerio Público quien tendrá que seguir investigando,
pero ahora será bajo la supervisión de las víctimas, sus representantes, la CNDH, incluso hasta plantea la posibilidad de incorporar asistencia técnica de organismos internacionales. Entonces, sin duda alguna, eso es lo que les incomoda, Carmen. No, bueno, ¿Sabes? tremendo, sí. Bueno, es que estás tocando el punto central del asunto, lo que ha parado los pelos de punta, para decirlo científicamente, ¿no? Ha parado los Así pelos es, de Carmen. punta la determinación judicial que plantea, acorde a la ficha informativa que la propia judicatura dio a conocer cuando se resolvió este asunto en el Tribunal de Tamaulipas, que se crea esta comisión de la verdad investigativa, pero coloca las cosas de tal manera que el Ministerio Público, que hasta este momento en el caso Ayotzinapa ha tenido el peor resultado posible, ese Ministerio Público, digo en genérico, ¿no? Ese Ministerio Público ahora formará parte de una comisión donde los representantes de las víctimas, o sea, ustedes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público van a realizar las investigaciones, pero ahí dice que quién o quienes van a determinar las líneas de investigación y las pruebas a desahogar son ustedes y la CNDH y no el Ministerio Público. Eso es lo que hace, lo que saca chispas cuadradas para todos los procuradores del país que se han manifestado en contra de esta resolución judicial. Claro, Carmen, ha habido una intención de politizar un debate que debería de ser técnico. La sentencia en ningún momento dice que nosotros sustituiremos al Ministerio Público en sus facultades, simple y sencillamente establece la posibilidad de generar una coadyuvancia agravada, robusta, activa, y le da oportunidad a un órgano de Estado, que es el órgano garante de los derechos humanos en el país, de tutelar el derecho de debida diligencia y acceso a la justicia en el contexto de la investigación. Carmen, definir las líneas de investigación es lo que da rumbo a los actos de investigación para construir una teoría de caso, pero de ninguna manera significa que nosotros vamos a deshogar las pruebas, las diligencias, los peritajes. La propia sentencia refiere que será el Ministerio Público quien los desahogue. Entonces, por eso te digo que nos parece que es un recurso interpuesto de manera tramposa, que busca de alguna manera confundir, y se sienten ellos agredidos en lo que entienden como que el Ministerio Público debe encabezar de manera monopólica una investigación, cuando desde la reforma constitucional del 2008, Carmen, en el artículo 21, pues se establece con claridad la participación de las víctimas, también en el artículo 20, e incluso el propio artículo 21 establece que para ciertos casos y delitos las víctimas podrán ejercitar acción penal. En este caso, Carmen, los magistrados no refieren que las víctimas ejercitarán acción penal, sino que las víctimas participarán en la investigación y será el Ministerio Público quien en su momento, en todo caso, consigne. Pero si justo acudimos, Carmen, a los antecedentes del caso, pues recordarás que fue un acuerdo tripartito Estado, Comisión Interamericana y Víctimas, que posibilitó que viniera el grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana. Después de que ellos hacen su trabajo, literalmente el gobierno los corre porque no avalaron su investigación. Entonces, eso es lo que está como telón de fondo, lo que ellos advierten como un riesgo a que lo sigan evidenciando y particularmente a que no existe disposición y voluntad política para explicar su teoría de caso y su posición frente a las víctimas, Carmen. Ahora, disculpa si de pronto hablo mucho, Carmen, pero solo decir No, te escuchamos con enorme interés. No. Solo decir de mi parte que otra relevancia en la sentencia es el momento político en el que cae, Carmen. Además, O sea, sí. los padres fueron muy claros al darle la bienvenida a la sentencia, pero cuestionaron por qué tendrían en este momento que creer en el gobierno de Enrique Peña Nieto cuando ya casi 4 años les ha mentido sistemáticamente. Entonces, francamente es que no hay ninguna expectativa en torno a que este gobierno pueda tener alguna voluntad política para implementar una sentencia de este calado. Y en ese sentido, pues, surge la oportunidad de empezar a trabajar con el equipo de transición en torno a la implementación de la sentencia, pero también en torno a lo que el propio
hoy presidente electo, dijo en Iguala, Guerrero, Carmen, que él crearía una comisión de la verdad incorporando a la Comisión Interamericana y a Naciones Unidas. Entonces, nos parece que ese pronunciamiento, esa expresión de voluntad política del hoy presidente electo, pues está en total consonancia con el contenido de la sentencia y se podría generar un proceso virtuoso de trabajo para poder realmente asegurar que Ayotzinapa entre en una nueva etapa de investigación y en una nueva oportunidad, sobre todo de verdad para las víctimas, Carmen. Absolutamente, que esa es la prioridad, Mario Patrón. Lo que acabas de decir es la prioridad absoluta, mantener y lograr que esa búsqueda tenga resultados y todo lo que va involucrado en un caso de este tamaño, en un caso que se ha convertido en el caso emblemático, icónico para estos últimos años en México. Pues no perdamos la comunicación, Mario. Nos has dejado muy clarificado el panorama respecto al alcance de esta resolución tribunal. Tú le das la importancia que tiene respecto a que es una respuesta al incidente que promovió la propia PGR y el gobierno. Tú le llamas mañoso porque lo que hacen es patear el bote. No pueden modificar ni ahora ni nunca el sentido y alcance de la propia sentencia. Es un incidente, digámoslo así, colateral que ha hecho que se suspenda temporalmente la constitución de esta Comisión de la Verdad, pues alegando algo que, a ver, para cerrar te propongo, Mario, ¿cómo lo entendemos? Alegando el gobierno, alegando la Procuraduría que es jurídica y materialmente no cumplible la sentencia. ¿Qué es lo que dice? ¿Por qué no se puede hacer una Comisión de la Verdad según el gobierno? Alegan dos cosas, básicamente, que por eso nosotros decimos que es pretender controvertir el fondo del caso. Claro. Uno es que los magistrados del tribunal colegiado malinterpretan el artículo 21, Carmen, y le quitan la facultad exclusiva que ellos así entienden de tener el monopolio de encabezar la investigación. Primero, el argumento técnico no es exacto, ¿no? Porque lo que refieren los magistrados es que el Ministerio Público seguirá investigando y que las víctimas y la CNDH coadyuvaremos en establecer las líneas, en su implementación, en lo que se llama el plan de investigación, que es un derecho victimal, Carmen. Pero básicamente bajo ese argumento, lo que intentan ellos volver a entrar a los argumentos de hecho y de derecho que expresaron los magistrados del tribunal colegiado, es decir, la propia interpretación del artículo 21. Ese incidente no sirve para eso. Y no es una justificación de imposibilidad para no cumplir. Y su otro argumento, Carmen, estriba en torno a que desde su perspectiva el tribunal colegiado de circuito abre la litis, o sea, el pleito legal, e incorpora a otros actores que no tienen el carácter de autoridades responsables, lo cual también legalmente es infundado porque la propia ley de amparo, Carmen, establece que las sentencias podrán ser vinculantes hacia autoridades, instituciones o actores que no tienen el carácter de autoridades responsables, pero que sí pueden estar vinculadas con la sentencia. Entonces, de nuevo, por eso decimos que es tramposo el recurso, intentan controvertir pues argumentos de fondo de los magistrados del tribunal colegiado. Básicamente esos son sus dos argumentos a grosso modo, Carmen, y sin duda alguna pues nos preocupa que una resolución de un tribunal colegiado que hace honor a su nombre, en donde hay 3 magistrados, ahora se tiene que dirimir su sentencia en un tribunal unitario, en manos de un solo magistrado, y lo que nos preocupa no es que tengamos dudas sobre la probidad y capacidad técnica del magistrado, que lo conocemos y merece todo el respeto de las víctimas. La semana pasada recibió a un conjunto de las madres que buscan a sus hijos, Carmen, sino más bien lo que nos preocupa es la presión que el gobierno de Enrique Peña Nieto pueda ejercer pues sobre la autonomía y la magistratura de este operador del Poder Judicial. Esperemos, Carmen, que estos momentos ayuden para pues afirmar
la autonomía y la independencia del Poder Judicial. Exactamente. Pues Mario, sigamos hablando, si tú me lo permites. Te aprecio muchísimo que nos hayas tomado esta llamada telefónica para un tema tan relevante que de ayer a hoy, pues sí, ha suscitado diferentes interpretaciones y bueno, nos has dado la que ahora subrayamos como la más destacada para entender el alcance y el significado de lo que se anunció ayer. Gracias, Mario. Sigamos al habla. Al contrario, un abrazo a ti y a tu auditorio. Igualmente, Mario Patrón, un abrazo para ti, director del Centro de Derechos Miguel Agustín Pro Juárez, con este tema de la resolución del Tribunal Unitario del caso Ayotzinapa. Déjeme hacer una pausa y recuperar un video de los muchos que hemos hecho sobre el caso Ayotzinapa, pero un video que hizo nuestro colega Naim Camacho, a quien le mandamos un abrazo, y que corre de esta manera. Es esta forma, digámoslo así, de no olvidar, de no dejar pasar una circunstancia inadmisible para cualquier sociedad, que 43 jóvenes estudiantes de una escuela normal, estudiantes para ser maestros, hayan sido desaparecidos y que sea el tiempo en que no sepamos qué pasó realmente con ellos, dónde están, qué quedó de ellos, están vivos, no lo están. Eso México tiene derecho a saberlo, pero principalmente, desde luego, sus familiares, la gente que ha mantenido una batalla verdaderamente entrañable, los familiares, las madres, los padres, los amigos, la gente que no ha bajado la guardia a lo largo de todo este tiempo. Bueno, desde luego tiene ahora esta posibilidad enorme de una comisión de la verdad que investigue, que clarifique lo que ha sucedido con el caso Ayotzinapa y ponga de nuevo a revisión cómo se hicieron las investigaciones sobre este caso emblemático. Así que dejamos correr este video que hace algún tiempo subimos en este sitio, pues con motivo de lo que nos ha explicado esta mañana el abogado Mario Patrón.